murieron por efecto directo de la inseguridad. Esta es la Venezuela que se va a discutir electoralmente ahora. Claro, esa es la primera pregunta, ¿no? En relación a las elecciones, porque se supone que habrá elecciones. ¿Cómo imaginás vos que eso sucederá? ¿Sucederá en los tiempos en que se dijo, en que se anunció? ¿Será calmo el clima? ¿Qué se podrá imaginar en esta situación que, como decía recién la periodista de Globovisión, a pesar de que es previsible, impacta, ¿no? Para ellos también. Sí, claro que impacta y para ellos también. A ver, acá me parece que es importante tener en cuenta el rol del ejército en Venezuela, porque más allá de que Venezuela es en efecto una democracia y Chávez era un presidente democráticamente electo, Chávez es un militar y Venezuela tiene mucho de organización militar interna. El ejército dijo hace unas horas que garantizaba la paz y la tranquilidad. Mientras no haya divisiones en el ejército, eso se va a mantener. O sea que yo no creo que haya ni disturbios ni ningún problema social serio. El candidato obvio ahí es Capriles, pero recordemos que en la última elección la oposición perdió varias de las provincias que había ganado antes y solo se quedó con una. El problema con el que se enfrenta Capriles o el dirigente opositor que sea hoy para reemplazar a Chávez es que van a tener que seguir manteniendo gran parte de la estructura chavista, les guste o no. Porque el Poder Judicial hoy está tomado completamente por el chavismo y no lo van a poder cambiar por completo. Y en la legislatura ellos tienen una gran mayoría también. Entonces van a gobernar con un Congreso en contra, quien gane la presidencia, y con el ejército todavía aliado a las filas chavistas y haciendo, por otro lado, gracias al chavismo, grandes negocios en el mercado del dólar paralelo y demás, en el contrabando y demás. O sea que quien venga, si no es chavista, va a tener también las manos bastante atadas para gobernar. De todas maneras, yo creo que es bastante probable que gane el candidato chavista en esta primera instancia. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. A elecciones se va a convocar, se va a decidir creo que en 30 días la fecha. ¿Capriles es la figura excluyente de la oposición venezolana? Es la figura excluyente. También hay una figura en ascenso que es esta María Corina Machado, que es una legisladora que estuvo acá en Argentina hace poco. Nosotros la entrevistamos allá y acá cuando vino, pero todavía no tiene la popularidad que tiene Capriles. Es probable que, aparte de Capriles, se abra una tercera opción, quizá a cargo de esta María Corina Machado. Jorge, va a haber que empezar a pensar en Latinoamérica, ¿no? Había un eje claro donde Chávez era el líder, quizás sigue existiendo ese mismo eje, pero Chávez era el líder indiscutido, o por lo menos quien llevó adelante esta política, este tipo de política, y seguramente algunas cosas pueden cambiar. Seguramente, pero justamente hay muchos que atribuyen este cambio en la política exterior argentina con respecto al acuerdo con Irán a los deseos de Cristina, adelantándose a esta eventualidad que sucedió hoy de tratar de reemplazar a Chávez en cuanto al liderazgo en América Latina. Pensá que la posición de Argentina en ese caso sería compartida por Ecuador y por Bolivia, básicamente, pero bueno, era eso un poco lo que Chávez proponía. De hecho, en la relación Argentina-Irán, Venezuela tiene mucho que ver. Y hay un candidato, ¿no?, que nombraste, Yagua creo que se llama, que está muy cercano a Irán. No sabemos cuáles son las posibilidades que tiene reales, si es que el chavismo se presenta, cuál de estos tres candidatos tiene más posibilidades, si Cabello, si Yagua o si Maduro. Bueno, Elías Yagua, justamente, Elías Yagua es sociólogo, es quizá el tipo más formado de la generación de los chavistas, porque recordemos, yo lo decía antes, Maduro tiene una amistad personal con Chávez, pero era chofer de colectivo, y Cabello fue ministro de Infraestructura, un gobernador de una provincia del interior, pero Yagua es como el intelectual del grupo de los chavistas que podrían reemplazar a Chávez. Fue también ministro de Agricultura y Tierras. ¿Tiene chances, es la pregunta, ¿no? Alguien tan cercano a Irán, ¿tiene chances de ser elegido o de ser el que se va a presentar? No, yo sinceramente yo creo que ahí va a pesar la opción del propio Chávez, que es que el vicepresidente que él mismo nombró, que es Maduro. Yagua tiene poder y tiene posibilidad, pero realmente no creo. De todas maneras, la opción por Irán también es compartida por Maduro. Lo que pasa es que es motorizada por Yagua, pero obviamente es compartida por todo el gobierno. No es que si Yagua no está, la relación con Irán se va a romper, para nada. Está claro. De hecho, hay una política de Irán hacia América Latina
cada vez más manifiesta, ¿no? Pero aunque esta política esté marcada, Maduro no es Chávez para la sociedad, ¿o sí, para la sociedad venezolana? Yo creo que Maduro es el que más se percibe en la sociedad venezolana como Chávez. Por supuesto no es Chávez porque Chávez se encargó, como cualquier líder muy carismático y muy autoritario, de tratar de no tener sucesores. O sea, toda esta gente, tanto Cabello como Maduro como Jagua, en realidad están a kilómetros de Chávez. Pero bueno, también Chávez construyó un poco eso. Chávez hizo un tipo de gobierno a donde él era el excluyente. Hay una frase de Chávez muy terrible, recordada hoy, que es del 2009, yo la estaba viendo hace un rato. Chávez dijo en aquel momento, en el medio de una elección, después de mí el vacío, el caos. O sea, alguien que piensa eso, que después de él todo se acaba, es obvio que no va a formar nadie que lo reemplace. Jorge Lanata, muchas gracias. Gracias a ambos. Y hablábamos de América Latina, del reacomodamiento o no de este eje político del gobierno argentino que forma parte de este eje político y económico en la región, que lo tiene hasta ahora a Venezuela como principal referente. Y la palabra de Edgardo Alfano. Sí, María, tiene que ver con lo que señalaba recién Jorge Lanata. A ver, miremos en un mapa cuál es este eje, esta relación tan especial que ha tenido Venezuela. Tenemos en primer lugar a Venezuela, por supuesto, porque Hugo Chávez era el referente principal de un eje que integra, junto con Venezuela, Ecuador. Ahí vemos la figura de Rafael Correa, Evo Morales en Bolivia y Cristina Kirchner en la Argentina. Ese es un eje con un fuerte respaldo político y también económico. Por supuesto, Brasil se ha acercado y alejado tantas veces como creyó necesario a este eje que hay en la región. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a tomar, digamos así, ese lugar que deja vacío Hugo Chávez como principal referente? ¿Será Rafael Correa, el ecuatoriano, o será Cristina Kirchner de la Argentina? En un segundo plano siempre se lo ha ubicado a Evo Morales, el presidente de Bolivia. Va a tener mucho que ver lo que se habla por estas horas en medios diplomáticos, va a tener que ver con el resultado precisamente de lo que hablabas vos con Jorge Lanata y con Santo, de quién va a ser el próximo presidente de Venezuela. Y un tema muy importante, porque en este eje los acuerdos económicos, los acuerdos comerciales han sido pilares fundamentales. Argentina ha firmado más de 140 acuerdos comerciales con Venezuela. Lo que se decía esta noche, tanto en Caracas como en Buenos Aires, que no tiene riesgo ninguno de esos acuerdos porque la gestión de Maduro va a mantener en vigencia todo lo que todavía está por cumplirse en materia de estos acuerdos. Recordemos que hasta hace poco estuvo allí en Venezuela el ministro de Planificación, Julio De Vido. Pero insisto, hay que ver en el futuro este eje Venezuela, Ecuador, Bolivia y la Argentina, cómo se replantea sin la figura de Hugo Chávez. ¿Siguen las repercusiones políticas, Federico? Siguen las repercusiones políticas en nuestro país a través de la red favorita de los políticos, que es Twitter. Vamos a ver algunas de las que siguen publicando a esta hora. En este caso, la cuenta de Twitter del Chino Navarro, que retuitea el movimiento Evita, y están convocando en este mismo momento al obelisco. Fuerza al pueblo bolivariano de Venezuela. Todos concentramos en el obelisco. Nilda Garré, en este caso, las palabras que eligió fueron compañero, comandante, presidente. Federico, te vamos a interrumpir porque está hablando Evo Morales, que está justamente hablando de este tema. Nuestro sentimiento de condolencia al pueblo venezolano, a la familia y a todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Muchísimas gracias. Y el final de la palabra de Evo Morales en relación a la muerte de Hugo Chávez. Te escuchamos, Fede. Seguimos con los tuits de los políticos argentinos. Nilda Garré, ministra en este caso, era lo que ella puso: compañero, comandante, presidente, adiós, hasta la victoria. Una de las términos que han elegido en Twitter los políticos kirchneristas, por sobre todo argentinos, es poner hash hasta siempre comandante, que es el que están usando en Venezuela. Diego Bocio, en este caso: siempre quedará en nuestra memoria tu lucha por la igualdad de los pueblos latinoamericanos. Hasta siempre comandante, este es uno de esos casos. Florencio Randazzo: hasta siempre comandante. Hugo Chávez Frías: vive en el pueblo de la patria grande. Gabriela Cheruti: no me entra tanta tristeza en el alma. Y también está Luis Delía,
que eligió llamarlo Cóndor de los Andes, @ChávezCandanga, esa es la cuenta de Twitter de Chávez, la que él utilizaba. Corazón del pueblo de Venezuela no morirá jamás, no habrá oligarquía o imperio que detenga la revolución. En un ratito les vamos a contar un poco cómo era la relación que tenía Hugo Chávez con esta red, puntualmente con Twitter, una red a la que él consideraba una herramienta de la revolución. Eduardo Alfano, más novedades. Sí, tiene que ver con el gobierno argentino, con el viaje presidencial a Caracas. Contrarreloj se está preparando el vuelo precisamente que llevará a Cristina Kirchner, según se informó oficialmente, va a encabezar la delegación argentina a Caracas, Venezuela. La idea que hay en el gobierno es que este vuelo esté en condiciones de salir después de esta medianoche, en el momento que lo considere Cristina Kirchner. Va a tener que ver el movimiento, la partida de la delegación argentina, de toda la información que se reciba desde Caracas, desde Venezuela, por parte de la embajada argentina y también del gobierno venezolano en cuanto a todas esta ceremonia fúnebre que se está preparando para despedir a Hugo Chávez. De acuerdo a esa información que llegue, va a ser el momento de la partida de Cristina Kirchner, pero insistimos, la idea es que después de la medianoche el vuelo esté preparado para cuando lo desee abordar Cristina Kirchner. Vamos a tomar contacto otra vez con Venezuela. Queremos saber más sobre lo que está pasando en Caracas. Allí está la periodista Tamara Sluznis. Tamara. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Caracas en estos momentos? A esta hora que la población en líneas generales ha tomado la noticia con mucha cautela. Digamos que los opositores, a pesar de las diferencias políticas con el presidente, pues han sido muy discretos en cuanto a su reacción. Por ahí ha habido alguno que otro cornetazo, sirenas, alguno que otro fuego artificial, pero ha sido bastante discreto. Los seguidores del oficialismo sí se están congregando en las distintas plazas Bolívar de todo el país. Pero bueno, en líneas generales, una muerte siempre conmueve, independientemente de las diferencias que uno pueda tener en este caso con el primer mandatario nacional, pues bueno, ha sido bastante discreta la reacción de los venezolanos. ¿Se conoce dónde se va a realizar el velorio de Chávez? Aún no se sabe, no han anunciado oficialmente dónde se realizarán las exequias. Nicolás Maduro en la cadena dijo que oportunamente anunciaría los preparativos. Esto es algo que, debido a que se trata del primer mandatario nacional, pues bueno, tiene que ser muy planificado, cuidadosamente, cada detalle. Es un acto protocolar realmente de mucha envergadura. Entonces, no se pueden dar detalles con cierta libertad, hay que prepararlo muy bien. Tamara, sabemos que habrá pronto elecciones en Venezuela y también seguramente se espera que Maduro anuncie cuál es la fecha, ¿no?, de esas elecciones. Sí, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una vez que se declara falta absoluta del presidente, en este caso tras su fallecimiento, asume el presidente de la Asamblea Nacional, que en este caso es Diosdado Cabello. Él debe convocar elecciones en un lapso de 30 días. Sin embargo, la convocatoria es distinta a la realización de los comicios. Es decir, se convoca en 30 días y se establece un lapso de hasta 90 días para que se realice efectivamente el acto. En todo caso, va a ser una campaña electoral muy corta. Maduro, quien fue ungido por Chávez en el momento de su despedida en diciembre, cuando anunciaba que retornaba a Cuba para proseguir con su tratamiento, digamos que Chávez lo ungió como su sucesor político. A partir de ese momento y en reiteradas ocasiones, Maduro ha venido haciendo campaña, ha hecho cadenas con muchísima frecuencia y era lógico pensar pues que él se perfilaba ya como el candidato, el sucesor de Chávez. Tamara, muchas gracias. Sí. Ignacio, ¿qué pasa frente a la Embajada de Venezuela en Buenos Aires? Bueno, y en la Embajada de Venezuela, Santos, están llegando distintos referentes de organizaciones sociales argentinas. Lo vemos, por ejemplo, Arito Borello, que es uno de los primeros que ha venido aquí. Hay una reunión
con el cuerpo diplomático y también con distintos residentes venezolanos en nuestro país, con el embajador. El embajador va a hacer una declaración formal, Carlos Martínez Mendoza, aquí en la embajada. Lo que realmente sorprende es la cantidad de venezolanos que hay en la Argentina, algunos trabajando para empresas, otros por cuestiones de turismo, otros por cuestiones de estudio, algunas personas que vienen a hacerse tratamientos médicos que están aquí en la Argentina y que por supuesto ante esta noticia que los ha conmocionado a todos,